Ok, ya está grabando. Bueno, seguimos con los genitivos y disculpen que esas diapositivas estén tan cargadas, pero ya uno la necesita más ayuda a memoria, sin explicación, ¿ves? Eh, ok, entonces fíjese, lo que les decía ahora es una gran verdad, eh, especialmente con respecto a los casos, los participios. Uno tiene que tener el texto en griego, varias versiones, porque esas versiones al cambiar, ya le está diciendo usted, aquí hay algo en el griego, aquí hay un conflicto, aquí no hay consenso entre los eruditos, porque tradujo diferente. ¿Ve? Entonces, eso hay que tenerlo, varias versiones, y tener un libro de gramática al lado. Y le estoy dando un consejo que recibí yo de un exégeta, que era el doctor Juan Lili. ¿Eh? ¿Por eso? Porque para una vez recordar detallitos, no es fácil, no es fácil. Y más en el griego que hay tantas cosas. Entonces, eso pasa con el genitivo. Hay tantos usos, pero desde esos tantos usos, el genitivo tiene dos funciones básicas, decía. Una, la de describir. Otra, la de separación, caso ablativo, digamos así, según los 8 casos. Pero, ¿de dónde salen los usos? Bueno, este es descriptivo, pero tiene este uso. Este tiene este uso. Y así van surgiendo los distintos usos. Pero entonces uno toma el libro de gramática y va por descarte. No, este no es, este no, este no es. Este no es. Si no hay ninguno, lo colocas como genitivo descriptivo, respetando una función, como así realmente lo plantea Daniel Gualán, como el caso bautismo de arrepentimiento. ¿Ah? Es descriptivo, ¿ah? Para él, pero en sentido amplio, porque no lo haya como categorizar en uno de esos usos. Hay otros que sí lo ubican en otra categoría, pero hay discusiones. ¿Ah? Ok, entonces hoy vamos a hablar, vamos a comenzar nuestra conversación sobre el genitivo en aposición simple. Y van a ver los detallitos, que pues que por eso hay que tener libro de gramática al lado y tener varias versiones. Fíjese, para traer, para traer, dice ahí, que no veo bien, para tener un genitivo en aposición simple. Ya el hecho de que diga aposición simple ya le sugiere de que hay otro tipo de aposición. ¿Ah? Para tener un genitivo en aposición simple es necesario tener dos genitivos, dos sustantivos en caso genitivo. Fíjese, los dos sustantivos, ¿ah? Tanto el sustantivo nuclear como el otro, debe estar en caso genitivo. Ese es un requisito. Dice ahí, el genitivo en aposición simple no nombra un ejemplo específico. O sea, esto déjeme ver si puedo, a ver. Ajá. Tengo supuestamente un círculo grande y aquí adentro tenemos este. Hay genitivos que son así, en donde un sustantivo indica una categoría amplia, grande, y el genitivo algo más específico. Pues bien, este genitivo simple no, no se define de esa manera, sino de otra manera. Ahora sí voy a borrar. Ajá, ok. El genitivo en aposición simple no nombra un ejemplo específico entre la categoría nombrada por el primer genitivo, porque recuerden que hay dos genitivos. Los dos sustantivos están en caso genitivo. Pero el primer genitivo no es una categoría amplia, que indica que el segundo genitivo está dentro de él. No, no. No es un ejemplo. Dice, el genitivo en aposición simple no nombra un ejemplo específico dentro de la categoría nombrada por el primer genitivo, como el genitivo de aposición de definición. ¿Te das cuenta cómo hay?
Ya aquí hay está nombrando dos tipos de aposición. Genitivo de aposición simple y genitivo de aposición de definición. Y hay sutiles diferencias. El genitivo de aposición simple solamente presenta otro sustantivo, que lo llama el apositivo, que clarifica el primer genitivo. El primer genitivo actúa como núcleo de esa expresión y el segundo genitivo clarifica, explica en algún sentido al primer objetivo. Aquí tenemos un ejemplo. CU y patro. CU está en caso genitivo y también patro está en caso genitivo. Una declinación muy irregular. Tercera, y fíjese cómo se traduce Dios el Padre. Usted no puede colocar categoría grande Dios y dentro el Padre. No, no puede hacerse eso. Fíjese lo que dice ahí abajo. La traducción del segundo genitivo, que es patros, no permite el uso de, y este es el problema, que nuestras traducciones vierten al castellano esa preposición de, y usted no descubre la relación que hay entre el elemento inicial y el elemento terminal gracias a esa preposición griega. Ayer la discusión que tuvimos con el doctor Fabio fue por una preposición pros. Y tuvimos muy amablemente hasta que por fin él me entendió. Me dijo, tiene razón, me ha ayudado mucho el hermano Fabio. Es una persona, como dice el hermano Jesús, humilde, porque el que es humilde sabe reconocer cuando está equivocado, cuando realmente uno no lo sabe todo, hermano, uno no lo sabe todo. ¿Ve? Entonces la traducción del segundo genitivo no permite traducirlo por de, sino sustantivo junto. Trate de ver Dios del Padre. Ponga con de al Padre, Dios de Padre o Dios del Padre, no tiene sentido. Y lamentablemente muchas versiones lo traducen. Vamos a ver cómo. Yo, por ejemplo, seguiría este caso, esta comita, colocaría una coma para indicar que esta expresión, el Padre, explica en un sentido a Dios. Hagamos por un momentico, busquen esa cita, no coloqué la cita, no la coloqué. Si pueden buscar una ahí, no la iba a buscarla, pero no coloqué la cita. Entonces, es mejor colocar una coma, pero he visto algunas versiones con otros ejemplos en donde colocan la D, o colocan, a ver, ya le voy a decir, sin coma. Y aquí va obligatoriamente, según las reglas de la RAE, las actuales, el uso de una coma explicativa. El Padre, al estar precedido por esa coma, en algún sentido explica a Dios. Veamos qué nos dice. La traducción del segundo genitivo no permite de, sino dos sustantivos juntos. El genitivo en aposición simple implica que Dios es el Padre. Este patros explica a Ceú. Entonces está diciendo que Dios es el Padre. Que Dios es el Padre. Ahora bien, esto lo vamos a ver más adelantico, porque de aquí salta del genitivo de aposición simple al genitivo de aposición de definición. Dice, no es genitivo en aposición de definición, porque Dios no es una categoría general. Sí, porque el de definición se caracteriza por esto, como ya lo hicimos. Supóngase que esto sea un círculo grande. Caramba, ahora sí me salió feo. Y aquí esté.
Ah, dice acá, no es genitivo en la posición de definición porque Dios no es una categoría general. O sea que este círculo, entre comillas, que estoy simbolizando a Dios, ajá, es una categoría amplia y dentro de esa categoría amplia está el Padre. Eso no tiene sentido. Esa idea se encuentra es en el genitivo de definición, no en el genitivo, no se encuentra en el genitivo de aposición de definición, pero sí en el genitivo de aposición simple. Ve esos detallitos para que la mente lo recuerde en el momento, cuesta. Entonces hay que tener una ayuda a memoria. No, no me estoy tratando de desaparecer el borrador. O ahora sí. Dios no es una categoría general de la que el Padre sea un ejemplo. Aquí tenemos Mateo 2:11. Sí, busquen hermanos en distintas versiones Mateo 2:11 y veamos, porque yo ahorita estoy escribiendo algo, hermano, que lo pienso compartir con ustedes y que más adelante pienso compartirlo en un libro, que es el uso de los signos de puntuación como elemento de interpretación bíblica. Claro, porque ya ustedes saben que a esta altura que el texto griego no tenía signos de puntuación. O sea, todas las palabras eran pegadas, todas. El lápiz de Pedro, todo eso estaba pegado. Y todo el texto. Después fue evolucionando. Creo que en el siglo III antes de Cristo, en el griego clásico fue realmente apareciendo algunos signos de puntuación. Pero los signos de puntuación que tiene el texto griego hoy en día, que son signos de puntuación modernos, eso es, no es inspirado por Dios. Entonces hay que criticarlo. Y por ahí estoy comenzando yo. Coloco mi texto griego y coloco a analizar a favor o en contra los signos de puntuación de los redactores del texto crítico o del texto recepto, depende. Y después de eso, trato de verlo desde la perspectiva de los signos de puntuación de hoy que han cambiado. Los signos de puntuación antiguamente tenían un carácter subjetivo. La persona le ponía la coma o el signo dependiendo de la subjetividad de lo que él quería transmitir. Esto se observa mucho en, en las novelas literarias, este uso de los signos de puntuación cuando ve la subjetividad. A veces violan los, expertos en novelas literarias, como García Márquez, violan las reglas de los signos de puntuación. ¿Por qué? Lo hacen a propósito, con el fin de comunicar la idea subjetiva que ellos tienen. Pero ya no, hoy ya los signos de puntuación son convencionales, son objetivos. Entonces, es por eso que Reina Valera es en esa época y vamos a conseguir signos de puntuación ahí que no se aceptan hoy en día. ¿Por qué? Porque en esa época eran ciertas convenciones, hoy día ciertas convenciones. Por eso que las versiones que están actualizando. ¿Verdad? Ok, busquen entonces, hermano, Mateo 2:11. Yo voy a buscarla aquí en la palabra de Dios. Mateo 2:11. En la versión de Biblia de Jerusalén dice tal cual como está acá en la diapositiva. Vieron al niño con María su madre. Ah, ok. Ajá. Pero yo voy a leerle. Fíjese que ahí no aparece ningún signo de puntuación, ¿verdad? Vamos a buscar aquí en esta versión y ustedes buscan en otras versiones, Mateo 2:11. Y esto hace los estudios bíblicos interesantes porque hace que usted obligatoriamente a la pala y saque tesoro.
que no se imaginaba que estaban presentes. Mateo 2:11. Vaya buscando por ahí, hermano Jesús. Usted más rápido. 2:11. Aquí dice, ajá, mire, entraron en la casa y vieron al niño con María. Luego viene una coma, su madre. Fíjese, no utiliza, no utiliza coma. Vieron al niño con María, su madre. En cambio, de acuerdo a las reglas de hoy en día, debiera llevar una coma, porque su madre explica a María. María no es una categoría amplia en donde realmente la madre está incluida, no, no. Y observe que ambos sustantivos están en genitivo. María está en genitivo y metro está en genitivo. Es un genitivo de aposición simple, en donde el segundo genitivo, los dos genitivos, el primer genitivo es el genitivo nuclear y el otro genitivo explica en algún sentido al primero, sin querer decir que madre es un subconjunto de María. No tiene sentido. Entonces, pero según las normas, por eso es bueno buscar la fecha en que se compuso esa versión para ubicarla si está dentro todavía del periodo cuando estaba vigente el uso de signo de puntuación de aquel entonces. Vamos a verlo con el presente. Entonces, fíjense esta que es una versión dinámica y actual, la PDT, tiene una coma, ¿ve? Indicando que madre es un genitivo de aposición simple y que equivale, que explica en algún sentido al primer genitivo que es María. Una traducción literal sería María, la madre de él. ¿Ah? Pero para ser más preciso con este idioma y con los signos de puntuación actualizados, sería María, coma, su madre, o María, la madre de él. Si vamos a hacer una traducción literal, María, coma, la madre de él. Sí, porque ese artículo tiene un uso posesivo, un uso posesivo. María, coma, su madre. ¿Fue que se equivocaron las versiones? No. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Esta está equivocada, está en un error. Sí, sí hay versiones así. Y para ponerle un ejemplo claro, la Biblia de los sexodiversos, de lo que es la LGTB. A mí siempre se me olvida esa sigla, las que defienden la diversidad de género. Ahí sí podemos hablar que eso está, pero mire, redactado respondiendo a una ideología. Es decir, es una traducción que va de afuera hacia adentro. Interpreto a la luz del contexto, no del contexto en que se escribió esas palabras, sino del contexto presente. A la luz de la ideología de género, traduzco entonces el texto. Claro, si influye otras teorías, como la teoría centrada en el lector, en donde no importa la intención del autor, no importa del autor original, no importa realmente, no, que el autor murió. Son corrientes filosóficas, lingüísticas, que hay que estar uno pendiente y saber de eso. ¿Ve? Entonces, lo que importa es cómo lo entiende el lector. Ellos creen en la multiplicidad de interpretaciones.
Ahí no va a haber contradicciones. Y si hay 20 personas y los 20 le dan la traducción distinta, todas están buenas. Esa teoría y existe y sostenida por académicos. ¿Ah? Y presentan sus bases porque son finos para defender el error. El error. Es uno de los desafíos de la iglesia del siglo XXI. Conocer esas corrientes filosóficas, esas corrientes lingüísticas y cómo compartirlas, cómo combatirlas, cómo defender la fe. ¿Ya? Ok, entonces aquí es, repito, María. Ese, Dígame, hermano. eh, Jorge Luis Borges Ajá, ya. tiene un cuento que siempre se usa para ilustrar esa, esa teoría literaria Ujú, este, de la muerte del autor. ujú. Y ese cuento de Borges se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Ajá, Entonces, dice que un hombre se propuso escribir el Quijote, pero desde su tiempo, del siglo XX, etcétera, de Francia, vivía. Entonces, escribe el Quijote y en una parte dice Borges, dice, bueno, toma una parte del Quijote, ¿no? Y dice, bueno, Cervantes en esta parte dice tal y tal cosa, y cita, ¿no? Varios ajá. renglones. Dice, pero sin embargo, Pierre Menard dice tal cosa y pone exactamente lo mismo. O sea, es copiado lo mismo y dice, a mí me gusta más como lo dice Pierre Menard, tal cosa, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ahí se puede ver la famosa teoría esta, De la, la muerte eh, del autor. Y la la intención, muerte del autor. sí, y en Ajá. consecuencia la intención del autor original no cuenta, sino Ahí está. mi intención. Fíjese, estos son cosas, hermano, que el hermano realmente, él es filólogo, el hermano Hugo. Podríamos discutir un día de esto en una clase. Hacemos el paréntesis, invitamos personas para que realmente escuchen y discutimos cómo la iglesia del siglo XXI puede responder a esa autora, a esa corriente lingüística que está, mire, hay países donde ha llegado, lamentablemente, digo, gracias a Dios, pues, más bien, en Venezuela, no sé, en Uruguay, solamente existe dentro de los académicos, la conocen los académicos, no ha llegado al pueblo sencillo. Entonces imagínense el día cuando llega el pueblo sencillo. Que hay muchas iglesias aquí en Barquisimeto en donde cada interpretación, o sea, caen en este error, pero ellos no saben que detrás de esa multiplicidad de interpretaciones se esconde una corriente lingüística. O sea, inocentemente cae en ese error. Entonces hay que desenmascarar, hay que discernir la verdad. Hay una expresión que el hermano Hugo, el hermano Jesús me ha escuchado, que yo estoy llamando ministro de Chupón, ministro Chupón y ministro Compota. El ministro Compota es ese ministro que no estudia, hermano. Hasta las clases catecúmenos se lo olvidó. Así ha ocurrido en nuestro país, no sé, en Uruguay. Y llega cualquier movimiento herético y entonces los aparta de la fe. Y mañana usted lo ve como un gran evangelista, no voy a decir su nombre por respeto, venía mucho, todos los años prácticamente a Venezuela, pero eso hace años, pues no cayó en el patriarcado. ¿Ah? Él tiene su esposa y tiene varias doncellas y trata de justificar a la luz de la Biblia su estilo de vida. Hasta las clases catecúmenos más sencillas. ¿Eh? Entonces, y así otras corrientes. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, pendientes de eso. Y si la persona es ministro chupón, que tiene poca formación académica, imagínense usted los miembros. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, a menos aquí en Venezuela, la mayoría de los sermones de los pastores son simples reflexiones. Como no, las reflexiones tienen su lugar, tienen su espacio dentro de la historia de la predicación,
pero reflexiones que respetan realmente la idea central, el objetivo, la intención del autor. Nuestros predicadores, y aquí me estoy apartando un poco, pero para ilustrar, nuestros predicadores, muchos de ellos agarran un pasaje narrativo y luego que lo leen, echan el cuento, pero con sus propias palabras de la misma historia que leyeron, y luego después caen en lo que se llama moraleja. Y nosotros no estamos llamados a enseñar moraleja, aunque sea muy buena, pero ese no es nuestro deber, sino realmente buscar qué teología se encuentra detrás de ese pasaje narrativo. Derivar de ahí el principio teológico. La verdad que Dios quiere comunicar a través de esa narrativa, luego, según la cultura, contextualizarlo y aplicarlo. Así sí estaría predicando bien sobre narrativa. Pero hacer moraleja no. Y eso es lo que usted escucha. Y lo más triste es que siempre, hoy domingo, un pasaje narrativo. El otro domingo, un pasaje narrativo. Y la misma broma. ¿Dónde está la predicación expositiva, el estudio expositivo? Que nutra a los participantes, a las ovejas, que las ovejas salgan con un texto explicado y aplicado a sus vidas. No, hermano, eso no ve. Pero el ministro Compota no va a hacer eso, y mucho menos el ministro Chupón, que pone a los creyentes es a darle aire. Por cierto, yo preparé una conferencia para el simposio y me faltó desarrollar este punto. Le pedí a la IA que me elaborara bien ese ministro Chupón y ese ministro Compota. Me hizo una imagen magnífica, magnífica. Pero eso está ocurriendo, ¿ah? Porque la gente no está estudiando con profundidad las escrituras. Y hay que volver y tratar temas especiales como eso. Como eso, a Derrida, a Foucault, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a toda esa gente hay que estudiarlo. Bien, volviendo acá, entonces, aquí tendríamos que colocar una coma. No sé si revisaron, hermano Jesús. Hermano Jesús, No, pastor. No he revisado ajá, déjeme porque yo. ando con el celular. Ajá, Eh, la Biblia de Jerusalén está sin coma. NBI tiene una coma. Vieron ajá, al niño con María, coma, su madre. ajá. Entonces, pero uno, fíjese, la Biblia de Jerusalén. Uno no debe precipitarse y decir, esta versión está mala porque debo colocar una coma aquí. No, hay que buscarla dentro del contexto. ¿En qué tiempo se tradujo Biblia a Jerusalén? Y muchas otras versiones. ¿Y qué convenciones de los usos de la coma? Y va a encontrar, sí, que eh, ella está respetando el uso de las comas de aquel entonces. ¿Ah? Pero hoy en día la NBI, que usted dice que tiene coma, está respetando el uso de la coma hoy en día. Está explicando mejor la idea porque está diciendo que la palabra que viene lo que hace es explicar en algún sentido realmente al genitivo anterior. Entonces, fíjese cómo reconocer el genitivo de aposición simple con el genitivo de definición que ya la vamos a ver. Bueno, ya vamos a ver ese ejemplo, no voy a adelantarme. Bueno, aquí está el diagrama, que no pude recortarlo y lo escribí todo, pero aquí está. ¿Ya? Vieron al niño con María. Fíjese que este está en genitivo y fíjese el símbolo este. Cuando ustedes vean este símbolo, ya saben que es una posición. Ajá. María es el primer genitivo y el segundo genitivo es este. Pero ¿cuál tipo de genitivo? ¿De definición o el simple? El simple. El simple. Ya vamos a ver pronto. Y este auto modifica, que está en genitivo, modifica a metros, o sea, madre, igualmente el adjetivo. Con respecto al sur, no hay problema. Sí.
por el artículo y por el pronombre auto, que tienen esa idea, decía, la madre de él, es decir, su madre, no hay problema. Donde sí no está contextualizada es la coma en la Jerusalén. En la NBI y en la PDT aparece la coma. Eso es importante, hermano. Mire, no sé hasta dónde tienen idea lo importante de los signos de puntuación, aunque no sean inspirados, son importantes. Entonces estoy escribiendo eso primero, analizando la puntuación del texto griego original, porque repito, eso no es inspirado. Y segundo, pues trato de buscar algunas versiones y analizo realmente los signos de puntuación, de acuerdo a las convenciones de hoy en día, porque de acuerdo a las convenciones de su tiempo, puede que está bien, pero realmente es de acuerdo a la de hoy en día. Y mire, y uno descubre cosas muy interesantes y cómo ayuda a entender rápidamente un texto bíblico. ¿Ok? Ahora sí vamos con este, vamos a ver, genitivo en la posición de definición. ¿Ve? Ve cómo hay tantos detallitos, tantos usos que uno necesita tener el libro al lado y tener el texto griego al lado, varias versiones, varias gramáticas, y luego por descarte uno va haciendo, no puede ser esto y así. ¿Ve? Fíjense, el genitivo de posición de definición es menos complicado que el otro. Dice, definitivo en la posición de definición, dice genitivo epexegético. Supongo que en algunas gramáticas aparecerá con el nombre de genitivo epexegético. Y en algunas gramáticas no lo va a conseguir. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque la ciencia sigue avanzando y se van descubriendo detalles que no se habían visto antes. O sea, como el caso de Plutón, como el caso realmente del telescopio James Webb, que ha desmantelado muchas teorías de la física y que tiene vuelto loco a los científicos. Dígame este asteroide o cometa, que uno dice cometa, otro dice que una nave espacial. Ahorita no me acuerdo el nombre. Atlas, 3 Atlas y no sé qué, algo así. ¿Ve? Entonces, se van descubriendo y se van tumbando cosas. Así pasa con toda ciencia. Fíjense lo que dice este genitivo en aposición, no simple, sino de definición. El sustantivo en genitivo hace referencia a una cosa que un sustantivo descrita. Es decir, fíjense algo que he nombrado en otras ocasiones, pero no nombre ahora. ¿Ve? Es que tienen el mismo referente. El sustantivo en genitivo hace referencia a la misma cosa que el sustantivo descrito. ¿Sabes que hay dos sustantivos? Uno es el sustantivo descrito, que es el que aparece en primer lugar, y otro es el sustantivo que está en caso genitivo. Ese es otro. ¿Ah? El referente, pues, es el mismo. ¿Ah? El genitivo en aposición de definición expresa un ejemplo. Este sí. Vamos a ver si lo puedo ahora. Va a ser que hacer círculos con mouse es difícil. ¿Ve? Y aquí está el otro. Este dibujito sí nos ayuda a ilustrar al genitivo de aposición por definición o de definición. Dice acá, el genitivo en aposición de definición expresa un ejemplo específico que es parte de la categoría más amplia. Este círculo es la categoría más amplia y la más específica. Es decir, conjunto y subconjunto. Me acuerdo cuando yo comencé mi bachillerato que se veía en aquel entonces matemática moderna. No sé si el hermano Jesús vio eso en bachillerato, que era conjunto y subconjunto, conjunto A, cuyos elementos son A, E, I, U. Bueno, es esto igual. Entonces, esta es una categoría amplia que viene expresada por el primer sustantivo, el sustantivo descrito. No son dos sustantivos en genitivo, no.
Ya eso sería para el de aposición simple, sino dos sustantivos realmente distintos. Eso no quiere decir que no aparezcan algunos casos después, algunas excepciones. El genitivo en aposición de definición expresa un ejemplo, es algo específico, que es parte de la categoría más amplia nombrada por el sustantivo descrito. Es muy común que el sustantivo descrito sea ambiguo y por eso necesita un ejemplo para romper esa ambigüedad. ¿Ve? Por ejemplo, la señal de la circuncisión en griego es un genitivo de aposición de definición. La circuncisión es un ejemplo de señal. Es decir, este círculo, digamos círculo, simbolizaría a circuncisión, a señal, perdón, a señal. Y el ejemplito aquí, circuncisión. Ese es el tipo de genitivo en aposición de definición. Vamos a ver qué dice aquí. La traducción debe permitir, lo veo acá, en lugar de, que lamentablemente en muchas versiones aparece de, y la persona se la hace difícil entender. La traducción debe permitir en lugar de una frase como que es. ¿Qué es explicativo? Es un ejemplo. ¿Cuál es la señal de la circuncisión? ¿Cuál señal? La circuncisión. ¿Eh? ¿O quién es? La señal que es la, fíjese cómo lo traduce aquí Daniel Wallace, la señal que es la circuncisión. Y yo me pregunto, la señal de la circuncisión, como lo traduce en nuestras versiones, uno tiene que preguntarse, pero ¿cuál señal? Si responde a esa pregunta, entonces es un genitivo de aposición de definición. O la otra pregunta, ¿quién es o qué es? El otro ejemplo, la coraza que es justicia. Nuestras versiones traducen la coraza de la justicia. Coraza es ambiguo. Entonces, pero ella es precisada por el genitivo. ¿Cuál coraza? Ah, la coraza, la justicia. Tengo la justicia como coraza. O la coraza, o la coraza, que es justicia. Esas son, según las posibles traducciones de esos de, que en muchas versiones dicen de. Y entonces puede caer en las múltiples interpretaciones por la ambigüedad de la traducción. El genitivo en una posición de definición, fíjese lo que dice acá, no requiere que el sustantivo descrito sea otro genitivo. Los dos no pueden estar en caso genitivo. Eso corresponde al genitivo de aposición simple. Sin embargo, puede darse un caso extraño. Vamos a ver. El genitivo en aposición simple sí requiere que el sustantivo descrito sea un genitivo, el simple. Pero a veces, fíjense que Wallace no se atreve a generalizar y eso me hace recordar al doctor Roberto Hanna. Uno tiene la mala costumbre, pero profesor, eso es siempre. No diga siempre, por lo general, mejor. Porque uno no sabe si un día descubre una excepción o según el avance de las lenguas, uno descubre una excepción. Pero la regla general es que el genitivo en aposición simple sí requiere que el sustantivo descrito sea un genitivo. Los dos sustantivos tienen que estar en caso genitivo, pero a veces un genitivo en aposición de definición puede modificar a un sustantivo descrito en genitivo. Por eso, repito, hay que tener a mano la gramática griega con sus distintos usos, ir por descarte y tener las diferentes versiones, traducciones y luego tener las diferentes gramáticas. Porque para uno recortar en el momento estos detallitos
No resulta fácil. Pero cuán importante es para los efectos de exégesis. Ahí está la discusión grande entre los calvinistas sobre Efesios. Cómo la teología sistemática, en este caso calvinista, influye a interpretar los participios de una manera, en vez de hacer una teología bíblica, para luego hacer teología sistemática partiendo de la teología bíblica, porque no es que la teología sistemática esté mala, porque ahí es un problema. Hoy en día la teología sistemática está en crisis por ese problema, una mala concepción. Primero hay que hacer teología bíblica y luego sistematizar toda esa teología bíblica y lo que se convierte en teología sistemática. Y que la teología sistemática tiene otras bondades, digamos bondades entre comillas, y es que usted puede citar a otros eruditos para apoyar sus ideas y organizar todos esos resultados de la teología bíblica en lo que conocemos como teología sistemática. Para algo existe un doctorado en teología sistemática. ¿Eh? Ok, vamos a ver qué nos dice. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Pero creo que ya me expliqué. Pero no me quieres borrador. Ok, vamos a cambiar esto para acá. Caramba, me volvió a salir el borrador. Ajá. Este es algo clave. Dice ahí, claves para reconocer un genitivo en la posición de definición. No de aposición simple, sino de aposición de definición. Y yo creo que yo a ustedes le he echado el cuento de un librito. Por respeto me reservo el nombre y por respeto al autor, fue un escritor pentecostal. Mire, yo creo que ese libro fue usado en todos los institutos bíblicos de las asambleas a nivel mundial, pero desapareció totalmente del escenario. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había un error. Yo cuestioné. Él decía que Cristo es la primera resurrección, la segunda resurrección, las primicias, es decir, los que resucitaron después de él, en en ese mismo entonces, y luego los que son de Cristo en su venida. No, señor, eso en el griego es un apósito y explicativo. Ni siquiera es especificativo, explicativo. Se corrigió. Si usted puede buscar, no, tendría que buscar el libro y no le voy a decir el nombre por respeto al autor. Ya ese está muertico, ya hace muchos años. Pero el libro, pues ese libro desapareció del escenario por un error. ¿Y cuánta gente, a cuántos pastores, a cuántos predicadores yo no escuché decir eso? ¿Ah? Que eran tres resurrecciones. Ok, dice acá, el sustantivo descrito esté en el caso en que esté, porque recuerde que por lo general él puede estar en un caso distinto al caso del genitivo, pero en esto aquí igual es prudente, hay casos en donde realmente el, pueden estar los dos genitivos, los dos casos, los dos sustantivos en genitivo. Es raro, pero puede darse. Pero hay una manera clave para identificarlo y es esta que está acá. Expresa una categoría mayor. Es decir, el primer genitivo es el conjunto A y el segundo genitivo es un subconjunto B. Como decir, el conjunto de las vocales y el conjunto B, la A. Es un subconjunto. Esa es la idea. Esa es una cosa clave para poder diferenciar el apósito simple de definición y el apósito de definición. ¿Va? Segunda clave,
el sustantivo descrito expresa algo ambiguo o una metáfora. La señal de la circuncisión, algo ambiguo, pero ¿cuál señal? Tantas señales que habla. Entonces hay que ver, fijarse la naturaleza del primer sustantivo y ver si el segundo sustantivo presenta un ejemplo que aclare el significado realmente que está usando el autor con ese, ese conjunto mayor. Hay casos que dice que puede ser una metáfora. Aquí está la tierra de Egipto. Hay tierra, es muy amplio. Uno mismo cuando está conversando con alguien le dice algo, pero ¿a cuál te refieres? Porque son muchas cosas. Me estoy comiendo un cambur, sé que la palabra de allá, un banano, pero ¿cuál banano? Hay que especificar. La tierra de Egipto, la tierra es el conjunto grande, llamemos A, y Egipto es un conjunto más pequeño, pero aclara al conjunto mayor, tierra. La tierra de Egipto, una categoría clarificada por un ejemplo específico. La señal de la circuncisión, ya lo comentamos. Voy a saltar aquí. La coraza de justicia es una metáfora, pero hay que aclararla. ¿Qué quiso decir el autor con esa metáfora, la coraza? ¿Ve? La coraza de justicia, una metáfora con explicación en cuanto a su significado. Hay muchas corazas, pero aquí se habla de tener justicia. Esa justicia es una coraza que nos va a defender contra la corrupción. Esto es lo que hace falta a los políticos. Y a los movimientos neopentecostal contemporáneos porque usan la ofrenda, digo, los diezmos. Ellos hablan de diezmos apostólicos. El templo de su cuerpo, otra metáfora. Hay muchos templos, pero se está refiriendo es al cuerpo como templo. La garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra garantía? Acá, la herencia. Esa es mi garantía, la herencia. La garantía de nuestra herencia, y creo que dice otro, día de la matanza, no escribe, no, si está en Santiago 5:5, lo puse ya. Día de matanza, ¿verdad? El día en que matan a los animales. Claro, esto por el contexto. Pero estos son ejemplos de genitivo en aposición por definición. Vamos a ver qué dice aquí. Creo que dice la gran diferencia entre el genitivo en aposición de definición y el genitivo en aposición simple es la ecuación entre los dos sustantivos. Con el genitivo en aposición de definición, la señal de la circuncisión, se puede concluir que circuncisión es una señal, la definición. Pero la construcción no declara que la señal es circuncisión. Yo no puedo decir la señal sino de igualdad, como si fuese una ecuación matemática, circuncisión. Simplemente que la circuncisión es un ejemplo que está dentro de una categoría más amplia llamada señal. La razón es que la categoría señal es mucho más amplia que circuncisión. Hay muchas señales y circuncisión es solamente un ejemplo de la categoría general. Ahora viene con el genitivo en una posición simple, si al caso, Dios es el Padre, se puede concluir que Dios es el Padre y que el Padre es Dios. Hay una ecuación, X igual a Y y Y igual a X, en plan de un lenguaje matemático. Dios es el Padre y el Padre es Dios. Eso es posible en el genitivo de aposición simple, lo cual no puede darse en el genitivo en aposición de definición, porque no es ecuacional. Este sí es ecuacional. Repito, con el genitivo en aposición simple, Dios el Padre, se puede concluir que Dios es el Padre y que el Padre es Dios.
X igual a y es igual a X, porque los dos sustantivos son iguales, ya que son dos títulos para la misma persona. Es el mismo referente, pero aquí se le da un título y aquí se le da otro título. X igual a y igual a X. Con el genitivo en aposición simple no se puede traducir el genitivo con D, porque Dios el Padre no tiene significado. Dios del Padre, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, entonces, fíjese, me gusta mucho ese ejemplo de compararlo con una ecuación matemática. X igual a y igual a X, para diferenciarlo del genitivo en aposición de definición. Aquí está una ilustración. Genitivo en aposición de definición, genitivo en aposición simple. Mira, aquí está el signo de igualdad. X es igual a Y. El sustantivo descrito en genitivo. Pues recuerden que tienen que estar los dos sustantivos en genitivo. Un genitivo modificado por otro genitivo. Pero son igual que una ecuación. X igual a y igual a X. Sustantivo descrito en genitivo es igual a que decir genitivo en aposición simple, ¿no? Aquí está Dios Padre. Dios es el Padre y el Padre es Dios. En cambio, no sucede lo mismo con esto. El conjunto mayor es el sustantivo descrito y el genitivo es el subconjunto. ¿Ah? Señal de la circuncisión. La señal de la circuncisión. Señal viene siendo esto, un conjunto muy amplio. Y circuncisión o de la circuncisión que está en genitivo, mire, es un ejemplo que me permite concretar. Y nuestras versiones, como dice aquí la imagen, de subir nuestras versiones, por lo general traducen de. Y de ñapa el uso de la preposición de en nuestro idioma es múltiple, múltiple. Por eso surgen las traducciones, entre otras razones, por supuesto, las traducciones dinámicas, que es verdad, no respetan la estructura del texto y muchas veces se alejan del texto original por ese afán de hacer accesible al lector, sencillo, lo que quiere decir el Señor. Pero a veces se alejan demasiado. A veces en vez de ser como dice, una traducción, es una interpretación lo que ofrece. Entonces, dice, la señal de la circuncisión, el de debe sustituirse por que es, responde al cual o al quién. Y Dios el Padre, mire, nos lleva el de. Y hoy en día, de acuerdo a los usos de la coma, debe ir una coma. ¿Eh? Dios el Padre, y si usted escribe el Padre, coma, Dios es lo mismo. Tiene un sentido ecuacional. Bueno, aquí está un ejemplo, pero me interesa en una sola parte, pero la fiesta de las primicias. Hay muchas fiestas en el Antiguo Testamento. Entonces, fiesta, piensa que no está en genitivo, está en nominativo. Fiesta sería, no sale, fiesta sería el conjunto mayor. Ton asumum, el subconjunto, está dentro. Un ejemplo de genitivo en aposición de definición. Más simple. Pero déjeme ver la hora, mano, porque sí, vamos a darlo hasta aquí porque tenemos ya tiempo. Fíjese
Estos ejemplos son nuevos avances en el campo de la lingüística. Revisa muchas gramáticas, no va a conseguir esto. Por eso uno tiene que estar actualizándose, porque se van descubriendo cosas que uno tiene que reconocer que son ciertas y que no atentan contra la palabra de Dios. Ahora, si atentan contra la palabra de Dios, ya la cosa cambia, porque si una traducción que responde a una ideología como la ideología de género, no, lo siento. Si es una traducción que atenta contra la inspiración plenaria y verbal de la Biblia, lo siento mucho, como una que escuché en estos días. Me dijo, aquí Salomón se equivocó. Yo tuve que replicarle fuertemente. O sea que tú me estás diciendo que hay errores que Dios no usó. Bueno, ahí estuve explicando un buen cosa, pasa que fue un momento no muy apropiado porque no podíamos hablar duro. Y él no se dio cuenta del error que estaba cometiendo, siendo muy ligero. Bien, hermanos, pregunta para dejar esta parte para la semana que viene. No, está claro. Mano Jesús, mano Febe. Ah, pastor, imagínese, no está fácil digerir tanta información. Ya luego, cuando, como usted dice, con la práctica Con uno la va práctica. analizando mejor las Sí. cosas. Ahora para que me dé tiempito para ir metiendo lo que he dicho en otras ocasiones, ejemplo de exégesis, porque eso nos ayuda a consolidar lo que ya hemos estudiado. Y a estas alturas ya tenemos que entrar ahí. Y va a ver cómo el aprender haciendo es el que nos permite consolidar. Y con todo, nunca podemos dejar a un lado la gramática, a un lado las versiones, a un lado, acuerdo lo que le dije, este, para luego ir descartando hasta llegar para estar más seguro, pues, para estar más seguro. Y a su vez nos permite ver una posibilidad que muchos no ven. Por ejemplo, voy a citarle un ejemplito para cerrar. Ustedes saben que es uno de, de- de los temas que le he sugerido yo al hermano Jesús, que hay organizaciones que se oponen al ministerio pastoral de la mujer. La Asamblea de Dios no tiene ese problema. Al menos aquí en Venezuela no hay ese problema. Ahora, ¿cuáles son sus argumentos? Ah, porque aquí dice, bueno, hay muchas cosas, muchos argumentos que ellos utilizan, pero todos se pueden refutar. Aquí dice, hombre, y no se usa antropoi, que es hombre en sentido general, sino andras o andros. Y ese andro es para masculino. Por tanto, tiene que el pastor ser un macho. Oye, hay muchos argumentos que nos permiten refutar, pero uno de ellos, no sé si lo compartí con la hermana Jesús, que hay un texto que está en Timoteo, pero no me acuerdo del pasaje, que dice, quiero pues que todos los hombres, digo, que los hombres oren en todo lugar. Y ahí apareces Andras. Ah, quiere decir que esa exhortación únicamente vale para nosotros. Y las mujeres no pueden orar al Señor. No, eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Y así realmente con cada uno de esos, pero es una postura que para varias organizaciones que no son ignorantes, porque hay que ser correcto, ah, son organizaciones estudiosas, por ejemplo, la Bautista Reformada,
pero ahí la mujer lo que hace es, será para criar muchachos y para darle clase a los niños en escuela dominical. Y yo estuve analizando, pastor, disculpa que lo interrumpa, Ajá. si esa exhortación que hizo Pablo a Timoteo, que es que es el principal argumento contra el pastorado femenino, Ujú. no es un tema cultural, entonces habría que aceptar como universal el que las mujeres en todas las congregaciones se vistan con velo Ajá, para entrar a la iglesia y pues no tiene exacto. sentido Sí. interpretarlo de que no sea de manera cultural o específico para el momento, pues, Sí, para un tema, las dos para cosas, un hermano. tema puntual, pues. Hay que analizarlo desde el punto de vista cultural y nos va a dar la razón. Y hay que analizarlo desde el punto de vista léxico. Y es que yo dice, no, que andros se usa para el macho, para el masculino. No, señor, también se usa en sentido genérico. Bueno, imagínese Entonces, usted. Sí, entonces porque ellos apelan también a que todas las características que se le dan a los obispos, que también en que sea Primera Timoteo, marido de una sola son, mujer. entonces no puede ser mujer, Ellos exacto. dicen marido de una sola mujer y dicen que no es que dice marido. Claro, aquí responde a un análisis histórico-cultural. Claro. Imagínese una mujer que Igual se puede. que, igual Ajá. que desechan el argumento de la mujer en el Antiguo Testamento que llegaron a ocupar cargo de liderazgo. No, y Bueno, algo. entonces ahí sí lo ven como excepcional y que era en otro contexto, que no Sí. tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. No, Bueno, y entonces, en ¿qué la lo entiende? Biblia, hermano, la Biblia nos pone como ejemplo una mujer que era misionera. Y la palabra apóstol ahí se refiere a misionero. Se llama Junias. ¿Qué pasó por muchos siglos? Por muchos siglos, que se decía que Julia se refería era a un hombre, por esas ideas No es preconcebidas. Junías, pastor, Junías, Creo que es más Junías, bien, ¿no? Ahorita no recuerdo dónde va el Junías, acento. se ve como, que se cree que es un apóstol Ajá, y y no sucede, un apóstol, una mujer apóstol. sí, entonces pasa lo siguiente. Esa palabra, Junias, ¿verdad? La tomaron fue del latín. Y sucede que Ah, la palabra griega, la palabra latina junia, ¿ah? Se usa tanto para el masculino o como para el femenino. Es como la palabra, el nombre Carmen. Yo tuve un tío que se llamaba Carmen y no era ninguna mujer. Sin embargo, el nombre Carmen se usaba, especialmente cuando aquellas personas usaban los calendarios, los onomásticos, para poner nombre. pero yo lo que he escuchado con respecto a esa palabra en griego, que la diferencia es la S al final. No, hermano, no. Ya eso está demostrado ya clarito. Se descubrió un manuscrito del siglo I, y está en el Vaticano. Salió a la luz pública. Siglo I en griego. Y es asombroso que ahí, creo que es Clemente, no recuerdo, el que escribe y habla de Junias como una mujer, y ahí lo dice mujer. Es más, hay la posibilidad que Clemente haya sido el mismo autor por la época, porque fue escrito en el tiempo de la iglesia primitiva. En el tiempo, es más, aparece detrás de él un palincesto, que debe acordarse lo que es un palincesto, que es un manuscrito antiguo que está Sí, claro. deteriorado y lo borran, pero hoy día hay procedimientos científicos que permiten rescatar aquello que se borró. Y por detrás, el que escribe, el Sí. apóstol Juan, yo, el anciano, que escribe unas cosas ahí increíbles, increíbles. Entonces, hay la posibilidad de que haya sido más bien un texto original o haya sido demasiado cercano a los originales. Y ahí dice claro que es una mujer.
Hermano, más claro no canta un gallo, si se quiere en evidencia. Por eso que en algunos textos del texto griego aparece la variante y hay la Ajá, discusión. ¿Ve? con la Entonces, S. ajá, ¿Junía o junías? ajá. Entonces, pero en el griego no hay problema, es en el latín. Y como muchas palabras fueron tomadas, en vez del griego, fueron tomadas del latín Sobre todo en el texto receptus. en el texto recepto. ¿Ve? ¿En qué pasaje está eso, hermano Jesús? Creo que en romano, hermano, no recuerdo ahorita, pero que Pablo saluda Sí, Romanos a... 16, donde están Eh, todos los saludos de él. donde está despidiendo. Exacto. Lo encontró Ajá. ya, hermano, para que lo lea. Donde aparece mi nombre escrito también allí, con referencia al Sí, apóstol la Pablo. hermana Febe. ¿Aló? Jesús, Sí. estoy en casa de mi hermana en Maracaibo, Ay, la voy a visitar. donde Victoria, Eh, pero ella se mudó de allí, ahora está en el Naranjal, está en bueno, otro yo la apartamento. llamo. Es más, ahorita voy para que mi hija, está ahorita ahí, Sí, después de de visitarla ahí, mediodía. y la llamo, pues me queda cerca. Ah, bueno, pero está en el Naranjal, yo no está en 18. Pero usted está ahorita en el Naranjal. Ya ella se mudó. Usted, Bueno, por eso, estoy en que casa si de usted está Victoria. ahorita en el Naranjal. Sí, en la casa de ella, en el Ah, ok, apartamento. ok. Listo. Sí. ¿Sí Bueno, sabes dónde? sí. Sí, Bueno, Ah, vamos bueno. a dejar esa partecita que es bueno para aclararlo, Será porque el hermano. arqueólogo, Romanos 16:7. ajá, Y dice, Saludad saludar a a Andrónico Andrónico y a Junias. escuché y dos a voces, Junia. Ahí es donde está el rollo. dos veces, escuché, repite, vuélvalo a leer, hermano. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Pero ¿dónde dice acá que es apóstol? Creo que el contexto, yo tendría Ya que va. ubicarlo, hermano, ubicarlo. Ajá. Pero ya no hay duda, hermano, ya no hay duda Entre de los que, apóstoles, que ajá, son muy estimados entre los apóstoles, en el mismo versículo, sí. Ese entre los Sí, apóstoles se claro, puede sí, interpretar de varias maneras de también. dos formas. Ajá. claro, Claro. sí. Pero lo importante es que ya se descubrió que no hay lugar a duda por ese manuscrito del siglo I, fíjese, sorpresa, que era una mujer. Aquí dice el diccionario de Strong que Ajá, la palabra griega junias ajá, es de origen latín, junias, y ajá. dice un Eh, cristiano, un hombre. Exactamente, es de origen latín, fue tomado de la Vulgata latina y en latín lo podía usar un hombre o lo podía usar una mujer, pero el griego no. Y hay documentos ya antiguos como este que le acabo de citar que dice que es una mujer y un documento que data del siglo I, por ahí como del 90. Eso, mire, hermano, son evidencias muy fuertes, muy fuertes. Ahorita la arqueología tiene gran ventaja porque antes era con la pala y el pico. No, ahorita hay con rayos láser, no sé qué cosa. Y entonces van directamente al asunto y descubren cosas que antes no descubrieron. Y es el comentario de Dios habla hoy, ¿no? Ajá, Andrónico y Junías, o posiblemente Junia, sin la S al final, ajá. Sí, sí. el segundo nombre es de mujer. Eh, Puede tratarse de un matrimonio o bien de hermano y hermana. Mire el comentario, fíjese, ¿no? eh, Llamado apóstoles en el sentido amplio de la palabra, de que se aplicaba a misionero. varios personajes de la primera, como usted dice, un Eso es sentido amplio, importante. exacto. Sentido amplio. Bien, vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por este momento cuando hemos compartido estos conocimientos del griego y otras experiencias relacionadas con tu palabra. Aumenta cada día
nuestra fe. Fortalécela a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Nos vemos el próximo viernes. Hoy tengo reunión con el hermano Fabio a las 5:30. Dios lo bendiga, hermano.